Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre la historia de The Ascent of Money and the Money. El comienzo del primer capítulo nos habla de cómo estaba idealizada la importancia del dinero y de cómo actuaban los anarquistas y comunistas. Según Friedrich Engels y Karl Marx, el dinero era simplemente un instrumento de explotación capitalista reemplazando todas las relaciones humanas, incluso todas aquellas dentro de la familia. También logra mostrar un breve ejemplo de qué sería de la humanidad si no existiera como tal una moneda con la cual pudiéramos hacernos cosas importantes como lo es la comida y las necesidades que el día a día necesita cada ser humano. De igual manera nos ilustran sobre el imperio inca y de cómo estaba constituido su empresa, si se le puede llamar así, de la cual carecían de dinero y que lo principal que buscaban ellos era por medio de los materiales preciosos como el oro, que a tal se les hacía llamar como el sudor del sol, la plata, las lágrimas de la luna, pero que sin embargo el imperio inca fue derrumbado por una persona que Cristóbal Colón venía al Nuevo Mundo por la explotación de materiales preciosos y valiosos. De quien nos habla también es sobre Rodrigo de Loaiza, quien nombró las minas de las cuales extraía materiales y en las cuales cientos y cientos de personas morían por derrumbes causados dentro de las minas. Los nombró como pozos infernales, donde declaró que de 20 personas que entraban en un inicio de semana, al finalizar dichas semanas podían salir la mitad lastimados y heridos. Entre 1556 y 1583 produjo demasiada plata, para la cual se transformaba en barras y monedas. Rápidamente Potosí se convirtió en una de las principales ciudades del Imperio Español, con una población más grande que de la mayoría de Europa en ese momento. Entran en plano los principales monarcas españoles de la época en el siglo XVI, Carlos V y Felipe II, donde se dan cuenta que el prestigio o el valor de la plata iba en declive. El valor debido a la gran abundancia con la que contaban, con lo que trajeron algunas consecuencias como lo son de los alimentos, que no se vio afectada en el primer instante, pero que sí tuvo impacto. También como el costo de la vida de las personas aumentó notablemente y no solo en ciertas regiones, sino en toda Europa, la cual el tener recursos y materiales preciosos en exceso no siempre puede ser bueno. También contrae demasiadas consecuencias que en la época podemos ver que se han experimentado. Al igual que nos menciona el origen del término del crédito, del cual viene del latín, que significa creo, el creer de una promesa de pago, de lo cual sin todo esto no hubiera detenido el desarrollo económico de la época, tal como menciona a los primeros prestamistas que aparecen en Venecia y Pisa. Con la aparición de Shylock, el famoso mercader de Venecia, tal que era judío, estas ciudades se volvieron como la base de laboratorios para los préstamos en la época. Surgen muchas situaciones en base a la situación que vivían, ya que la iglesia medieval no permitía el cobro de intereses porque era considerada un pecado. Incluso la religión judía era considerada pecado cobrar intereses a tus hermanos. El origen de los intermediarios de uso general primeramente comenzó con la introducción de lo que realmente será esta parte de la lectura del dinero. Uno de los principales puntos que quisiera destacar de esta parte es las dificultades del trueque e intercambios, ya que de esta problemática se podría decir que surgen muchas otras posibilidades de las cuales hoy en día quizás más de uno sigue practicando, tal como la implementación del dólar, una moneda pero que en su momento fue papel de cambio. Una de las principales dificultades en la época era que el mercader quería hacer un trueque con alguna otra persona con algún material precioso, pero del cual no todo podría transportarlo mediante caballos o carruajes, ya que habría otras personas que le robarían todo y no llegarían a hacer el intercambio. Básicamente fue una implementación para mejorar la actividad económica mediante la moneda. El trueque o el mercado de intercambios constaba de una serie de mercancías que no podrían ser aceptadas por todos, ya que personas que no le era de suma importancia o no estaba bajo sus necesidades, lo cual los tratos eran más directos y a su vez las necesidades serían escasas, si te dedicabas a fabricar o crear un solo producto siendo un mercader. Al igual que todo el mercado, las industrias han mejorado su producción con diversos tipos de técnicas y mecanismos. Básicamente, fueron evolucionando económicamente desde el término técnico. Mis puntos a destacar en lo personal es que Inglaterra fue el taller del mundo. Siento que no se le da la suficiente importancia en ambos textos, donde vemos a Inglaterra como el principal país en adecuar diversos cambios e innovaciones en la época. Y las dificultades del intercambio, en base a que era muy complicado transportar muchas mercancías o muchos materiales preciosos para el trueque, eran privados de sus pertenencias y eran asaltados en base a lo que trajeran con ellos. La gran idea fue la implementación del papel moneda como un medio de intercambio sin tener que recorrer largos caminos con oro y plata.